realidad que es casi todo el proyecto, tienen que presentar un trabajo, ¿ya? O sea, tienen que hacer un proyecto. Entonces, yo necesito que cada uno de ustedes me diga de qué proyecto es el que va a hacer. ¿Ya? Entonces, vayan pensando para el día jueves, el día viernes, necesito que me digan qué proyectos van a hacer cada uno de ustedes. ¿Sobre qué? ¿Qué van a estudiar? ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Ahora, la estructura que tiene que tener el proyecto, les he pasado la estructura. Esta creo que está bien. Ya. Un segundo, por favor. Bueno. Estos son los aspectos generales. El mercado. En el mercado vamos a hacer análisis de la situación. La demanda, que es lo que hemos estado viendo. El análisis estratégico. La parte de ingeniería. Tamaño de la planta, producción, localización, instalaciones físicas, etcétera. De aquí salen los costos de inversiones, que es el plan económico, que se llama inversión fija, capital de trabajo, plan financiero, cronograma de ejecución, costo de operación. Pueden ocupar, si quieren, les pasé a ustedes, muy difícil que no lo hubiera pasado, estas otras guías. Hay múltiples guías para hombre, curso de evaluación de proyectos. Estas otras guías que hay acá. Después hay una guía más que quiero pasarles. Un segundo. Debe contener esto. Este es el contenido que ustedes deberán desarrollar en el curso del semestre. ¿Ya? Ya. 1. Pueden
completarlo todo parcialmente, no necesito que esto sea completo, pero sí debe contener al menos el estudio de mercado, el análisis de la demanda, de la oferta. O sea, ¿qué cosas necesariamente debe contener? Esto, ya, tamaño, esto, y tienen que llegar exactamente hasta aquí por lo menos. Lo ideal es que preparen esto, vamos a preparar conmigo y se hagan las evaluaciones. ¿Ya? Les he pasado todo esto. Hay otras formas de presentación, esta no es la única. Es la que me parece más genérica, más simple. Cuando, por ejemplo, se trata de proyectos públicos, ya, que indiscutiblemente vienen a estar bastante, perdón, voy a sonarme la nariz. Cuando se trata del sector público, el sector público tiene reglas para presentar sus documentos. ¿Ya? Esta es una resolución ministerial que es el reglamento básico de preinversión. Y acá tienen ustedes lo que ellos categorizan los proyectos por tipo de proyectos, que es el sector público, y acá hacen referencia a lo que debe contener. Por ejemplo, este primer tipo de proyecto ya debe contener diagnóstico de la situación actual, objetivos generales y específicos, el análisis del mercado, tipo de negocio, análisis de la alternativa de tamaño, análisis de localización, ingeniería del proyecto, el análisis de seguridad industrial, diseño de infraestructura, el equipamiento, ya, capacitación y asistencia técnica, si se la requiere, la evaluación de impacto ambiental, o sea, la elaboración de la ficha ambiental, el análisis y diseño de las medidas de prevención de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, determinación de costos de inversión, estrategia de ejecución, plan de operación, estructura organizacional y análisis financiero. ¿Ya? Entonces, aquí tienen todas las estructuras. El segundo tipo debe tener este contenido, eso dice. El tercer tipo de proyectos debe tener este contenido, como mínimo. El cuarto tipo de proyectos, este contenido. Todo esto ya les he pasado. Entonces, ustedes tienen, en general, 1, 2, 3, 4, 5 guías para elaborar proyectos. Eso está presente, siempre va a estar. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que si necesito que ustedes me digan qué proyecto van a hacer y seleccionen la guía adecuada, que puede ser cualquiera, y empecemos a llenarla. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Yo necesito el tema el viernes.
Ahorita ya nosotros hemos avanzado un poquito en el análisis del mercado. Ahorita vamos a hacer este punto. Ya voy a explicar de qué se trata esto, que va con la preparación, con lo que habla la guía de la materia sobre, obviamente, los objetivos del estudio de mercado, para qué sirve y qué se debe hacer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Señorita Villagrán. ¿Estamos claros? Entonces, el primer punto que vamos a ver es el análisis de la situación del sector en el cual usted desea hacer. A ver, señorita Villagrán, nómbreme un sector donde usted crea que podría hacer su proyecto, sin que eso signifique que se va a hacer. ¿Ya? Es el sector alimenticio, ingeniero, el sector... Ya, el sector de alimentos. Muy bien. Primero, cualquier negocio al cual uno va a hacer, que esta es la parte de planificación estratégica, que es la visión global del negocio, va a tener una misión, una visión, unos valores. Todo parte del análisis del entorno de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa en ese entorno en el cual la empresa va a competir o el proyecto va a competir? ¿Ya? Los primeros, ¿qué elementos analizamos desde el punto de vista del mercado, del análisis del proyecto? El ciclo de vida del producto, los cambios que pudieran haber habido en la demanda y los niveles de competencia existentes. El entorno inmediato en el cual compite el proyecto es la tecnología, su economía, el medio ambiente, los cambios que han habido en la sociedad, los cambios que han habido en la regulación, en la emisión de leyes, de normas y cambios en el sector industrial. ¿No? Para esto vamos a crear escenarios futuros sobre lo que creemos que podría pasar. Para crear un escenario, la primera pregunta es, y un poco hemos venido discutiendo, ¿cómo está evolucionando la economía? ¿Cómo está, Araceli, la economía? Esta es una temporada buena, ingeniero. Está teniendo bastante ganancias a comparación de otros años. ¿Está de acuerdo, señorita Villagrán? Como los datos que usted nos mostraba, ingeniero, O sea, son buenos. aparentemente la economía se va a levantar en el futuro, ¿verdad? Exactamente. Que la microeconomía ande mal, ya, porque está mal la microeconomía por el momento, y si yo siempre digo, ¿cómo va a evolucionar la economía en este país? Depende de la gestión de la pandemia, nada más. Si la gestión de la pandemia se hace bien, esto puede levantarse. Si la gestión de la pandemia se hace mal, esto va a ser más difícil que se levante. Las principales políticas del gobierno, cuando nos referimos a políticas del gobierno, hablamos del tema político, sino a cuáles son las regulaciones que van a haber para algunas actividades. Muchas de las actividades a las cuales nosotros hacemos como ingenieros industriales no están reguladas como por el gobierno. ¿Qué regula el gobierno? El gobierno regula los sectores estratégicos de la economía. ¿Ya? ¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía en Bolivia? Hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y transporte. ¿Ya? O bueno, minería en el caso boliviano, digamos, ¿no? Entonces esos sectores tienen una regulación, pero los otros sectores no son sectores con fuertes regulaciones. ¿Qué oportunidades hay esto es el entorno económico? ¿Cómo evoluciona el ahorro y la inversión? Aquí tenemos aquí el ahorro aparentemente
hay mucho ruido. O sea, lo que trato de decirles con todo esto a ustedes es que, por favor, separen el ruido de la vida real, separen el humo de lo que pasa en la vida real, sean muy cautelosos con eso. ¿Ya? A veces uno se deja llevar por como cree que son las cosas cuando en realidad son diferentes. ¿Ya? Hay legislación que favorece el desarrollo empresarial. Todo el mundo dice, no, no la hay. O sea, Araceli, creo que ayer estábamos en una clase donde alguien decía, no, pero es que, no me acuerdo si era con ustedes, pero alguien decía que no, que el gobierno impide que se saquen los productos, pero no es el único país donde sucede eso. Igual se desarrolla el sector empresarial. Hay que tener cuidado con eso. No se trata de ser pro o en contra del gobierno, sino que lamentablemente hay una realidad y en la realidad es donde se mueven las empresas. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué escenarios posibles podrían haber? Eso, yo creo que en general hay un escenario donde algunos tipos de inversiones van a prosperar y otros tipos de inversiones no van a prosperar. Yo les decía anoche en el curso de costos 2 que, por ejemplo, no creo que haya ya, no, yo veo muy difícil que los proyectos de servicios de salud privado vayan a prosperar ya, porque si de una u otra forma los gobiernos deciden hacer, sobre todo en el caso de Bolivia, deciden hacer grandes inversiones en el sector salud, se acabó el negocio de la salud. Yo siempre parto de una regla, cuando el gobierno entra, cuando los estados entran y hacen inversiones en esos sectores, se acabó el negocio para el sector privado. Tan sencillo como eso. Eso ha pasado con la educación. ¿Ya? Eso ha pasado con la educación. A nivel regional indiscutiblemente, fuera de los temas sociales que pueden gustarnos o no, eso es otra cosa. Las principales tendencias en el mercado. Ahorita estamos pasando un bache, pero ese bache no quiere decir que no se vaya a levantar. ¿Qué productos o nuevos servicios se ofrecerán? Aquí es donde ustedes ya entran con una visión mucho más efectiva. ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Qué está haciendo nuestro cliente? Los productos, esos que yo quiero ofrecerle de comida a mis clientes, ¿qué hace nuestro cliente? ¿Qué hacen los competidores suyos, señorita Villagrán? Que delivery, que si cocino en casa, que etcétera, etcétera. ¿Cómo evoluciona la tecnología y cómo evoluciona la calidad de vida de las personas? Ya hay que tener cuidado, ser muy cuidadosos, sobre todo en esta parte ahora, porque las visiones están muy encontradas, muy encontradas. Pero lo que no falla es el ciclo de vida del producto. El negocio del que usted me habla, señorita Villagrán, el negocio de la actividad de la gastronomía en general, no está en desarrollo, ni en introducción, ni en crecimiento, ¿verdad? Está acá. Un negocio maduro. Siempre lo fue, ¿verdad? Entonces, si el negocio es maduro, si él está en un estado de madurez, la actividad o el producto que yo tengo, una de las principales, los principales elementos de competencia son: o soy muy bueno en calidad, o compito por calidad, o compito por costo. Usted decide. Yo creo que competir, no sé, señorita Suárez, qué piensa usted, pero competir por costo es muy complicado en la comida ahora, ¿no? Sí, ingeniero, pero ahora también hay mucha gente que prefiere pagar el costo, pero que sea una comida buena. Entonces, también la calidad está influyendo bastante, porque hay bastante gente que paga el costo que es solamente por calidad. Pero vamos a los que compiten por costo, señorita Suárez, ¿ya? Los que compiten por costo la tienen realmente cuesta arriba, porque es muy difícil, porque muchas personas subsidian el costo. Lo hemos discutido en una de las clases anteriores con ustedes, Sí, donde, o sea, a ver, si se hace comida en mi casa, yo pago el teléfono, yo pago la casa, yo pago los impuestos, no le pago sueldos a nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo, como no tiene nada que hacer, trabaja, se dedica a hacer eso.
Entonces es complicada la competencia. ¿Sí? Sí, Entonces hay que ver del ciclo de vida de su producto cómo va a competir, si por calidad o por costo, señorita Villagrán. ¿Cuál es la estimación de su demanda? Y aquí es donde empieza el problema. Ya existe una demanda, indiscutiblemente una demanda potencial para el negocio. Hay un mercado para el producto que usted quiere comercializar que está totalmente controlado, otro mercado que está totalmente atendido. Existe un mercado calificado y obviamente hay un mercado que no está abastecido. La pregunta del producto que usted quiere comercializar o el proyecto que tiene que usted comercializar, ¿qué ¿en qué etapa del mercado está? ¿Existe mercado o no existe mercado? Para determinar eso, usted tiene que segmentar el mercado. ¿Ya? Normalmente son pocos los proyectos que yo veo donde existe un proceso de segmentación del mercado. ¿Ya? Eh, para segmentar el mercado, lo primero que tengo que hacer es una descomposición del mercado. ¿Por cómo descompongo el mercado? Primero, por variables geográficas, en qué región estoy, por el tamaño del mercado, tamaño de la ciudad, en qué área voy a hacer, en el área urbana, suburbana, rural, una segmentación demográfica, quiénes son mis clientes, quiénes son mi mercado, ¿ya? Ciclo de vida, qué edad, qué sexo, si estoy atacando la familia, qué tamaño de familia quiero atacar. Yo le aseguro que atacar una familia con más de 5 miembros en el negocio de la comida, señorita Suárez, es complicado, ¿no? Vos seguro que hay alguien que cocina bien ahí, ¿no? sí, ingeniero. Usted normalmente va a atacar familias pequeñas. Son ellos los que compran comida. Ya hay alguien que sabe hacer bien churrasco, voy a ponerlo en palabras simples, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tipo de familia va a atacar usted? ¿El joven, los solteros, los casados, sin hijos, con hijos chicos, con hijos grandes? El negocio de las urbanizaciones, señorita Villagrán, por ejemplo, tiene una orientación. ¿Usted cree que un hombre de mi edad se iría a vivir a una urbanización? ¿Qué piensa, señorita? ¿O a un edificio? No, un edificio no, ingeniero. Y a una urbanización tampoco, señorita, porque a mí me gusta vivir libre, ¿verdad? Pero las Sí. urbanizaciones, yo esto lo estudié el año 2002. Estaba en Barcelona estudiando y llegó un profesor especialista en esto y él explicaba este fenómeno. El negocio de las urbanizaciones, y por eso han tenido éxito en Santa Cruz, que es el fenómeno de las ciudades intermedias latinoamericanas, donde era un mercado destinado a jóvenes en este rango de edad, sin hijo o con un hijo pequeño. O sea, los jóvenes, o sea, de la edad de ustedes, salen de la ciudad, se van a estas ciudades dormitorio, ¿ya? En esas ciudades dormitorio están ustedes, viven hasta que sus hijos tienen 14, 15 años y luego vuelven a la ciudad. Las personas mayores, digamos, mayores de 50 como yo, ya, si han salido a vivir a las afueras, vuelven a vivir a la ciudad. Así como el casco viejo cruceño está en este momento vacío, le aseguro que en unos años, cuando la edad de la población sea mayor, se va a volver a llenar. Eso está demostrado, eso sucedió en todas las ciudades. Entonces, el negocio es a qué segmento. Cada uno de estos segmentos es diferente. Distinto comportamiento. ¿Ya?
¿Qué ingresos va a tener su mercado? ¿Qué nivel profesional tiene su mercado? ¿Qué nivel de educación tiene su mercado? ¿Qué religión, si es que afecta a esto? ¿Qué raza tiene su mercado? ¿Qué nacionalidades tiene su mercado? De repente no tiene nacionalidad, de repente no tiene un problema de raza. Podemos pensar que este es un problema donde hay un problema étnico-racial. No, las costumbres son diferentes. Son diferentes. ¿Ya? Pero hay características psicográficas. Lo que consumen los sectores, las divisiones que tiene la sociedad, que nos gusten o no nos gusten, existen. Esas divisiones obviamente generan distintos mercados. Decía la señorita Suárez, hay un mercado donde la gente está dispuesta a pagar. ¿Cuáles son estos? Son estos. Y solo ellos, nadie más. Todos estos o cocinan en su casa o compran barato. ¿Qué ha hecho la pandemia? ¿La pandemia golpeó a estos? No. ¿Golpeó a estos? No. Perdón, ¿a estos golpeó? No. A esta clase sí la golpeó. Pero aquí debería ser alta, no debería ser baja. ¿Ya? Ahí lo voy a corregir para que quede. Y debería ser alta. La pandemia golpea a la clase acá. Yo creo que sí, probablemente, pero no lo suficiente como para que otros afecten. Estos sectores sí se han visto afectados. ¿Por qué? Porque son sectores que normalmente no tienen seguro médico. Son sectores que tienen trabajo informal. El que tiene seguro médico, listo, ese la va a capear. Y el que no tiene, tiene que tener $20,000 en el bolsillo. Entonces, va a haber un problema con el mercado. Va a haber un problema con el mercado. Este mercado es un mercado que puede estar, yo creo que altamente comprometido con este tema de la pandemia. ¿Qué estilo de vida? ¿Qué personalidades tienen? ¿Qué características conductuales tienen? Por ejemplo, yo no soy un comprador. Hay gente que tiene, por ejemplo, eh, como le llaman estos compradores compulsivos, que les gusta probar los productos. A mí no me gusta, por ejemplo. Probablemente las personas de mi edad no hagan eso. Entonces yo no soy un cliente para un producto nuevo. ¿Ya? ¿Qué ocasión? ¿Cómo compra? ¿Qué beneficios pretende? ¿Qué grado de usuario es? ¿No es usuario? ¿Es un usuario en potencia? ¿Un usuario inicial? ¿Un usuario regular? ¿Qué tasa de uso hace? ¿Qué grado de lealtad puede tener al producto? ¿Qué grado de conocimiento tiene sobre el producto? ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Qué actitud tiene ante el producto? La segmentación del mercado que usted haga tiene que ser mensurable, o sea, tiene que ser medido estadísticamente con algunas de las herramientas que hemos visto. Tiene que ser accesible, usted tiene que saber dónde está. Tiene que ser sustancial, tiene que haber un grupo homogéneo que pueda pagar por el producto. Y tiene que poderse accionar. O sea, usted tiene que estar en condiciones de diseñar programas efectivos para que compren. ¿Ya? O sea, si el mercado no tiene estas características y usted no puede identificarlo de esa manera, es muy poco probable que usted logre avanzar en esto. Muy, muy poco probable, señorita Villagrán. Yo, antes de continuar con esto, antes de entrar a lo que se llama la cartera estratégica, quisiera entrar a algo que es muy importante. Déjenme a ver si lo tengo acá. Eh,
Yo creo que sí vale la pena esto. Antes de meterse en un negocio, señorita Villagrán, hágase estas 5 preguntas. Usted me dice, voy a meterme en un negocio. Muy bien, ¿cuál es mi mercado? ¿Qué es lo que hemos estado discutiendo? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién va a pagar? Por eso el cliente tiene que... Una cosa es el mercado. El mercado será todo el mundo, el planeta Tierra nos puede comprar. Pues, ¿dónde está mi cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿Dónde está mi cliente? ¿Cómo acciona mi cliente? La tercera pregunta es una pregunta fundamental. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Por qué los clientes estarían dispuestos a pagar para adquirir nuestro producto o servicio? ¿Por qué hay alguien dispuesto a contratar a la señorita Villagrán y pagarle un sueldo? ¿Qué tiene usted que no tienen los demás? Es complicada la pregunta, ¿no? Eso es lo que hay que construir, no solo en un proyecto, también hay que construirlo en una empresa y también uno tiene que tener su propuesta de valor. ¿Por qué les pagan? ¿Por qué están dispuestos a contratar? ¿Qué profesionales han podido sobrevivir en esta pandemia, señorita? Bueno, mi abuela, por ejemplo, es maestra. Ella ha trabajado todo lo que va a la pandemia. Hablemos de vivir en serio, pues no hablemos de ganar lo que gana un maestro, digamos, ¿no? Yo digo, o sea, profesionales como maestros, doctores, Los sector salud sí, los públicos también. lo del sector público también. Permítame, por favor. Adelante, adelante. Un segundo, por favor. Sí, por favor. Es una buena pregunta, señorita, ¿no? O sea, ¿quiénes han logrado sobrevivir de verdad? O sea, mantener su calidad de vida. Sí, sector público sí, mientras el sindicato los proteja, sí. Pero tampoco es que en el sector público un profesional realmente genere la suficiente cantidad de recursos, ¿no? Muchas empresas se han cerrado, mucha gente en la calle. La pregunta es, ¿por qué lo tienen que contratar usted? Yo le decía cuando empezó la pandemia, alguien me hizo esa pregunta, yo le decía, este es el momento en que solo los especialistas logran sobrevivir. La gente que es muy especializada. ¿Por qué? Porque por lo único que están dispuestos a pagar. De lo demás hay harto. Y en la medida que las empresas bajan su nivel de actividad, se incorpora una masa muy importante de trabajadores en el mercado. Por eso, la propuesta de valor que tienen las empresas, las personas, los profesionales, son fundamentales. ¿Ya? Son fundamentales. Hay gente que no ha dejado de trabajar un solo día. No hablemos del sector privado. Hablemos ya de la vida, de la calle. No hablemos de ser empleado, hablemos de la calle. De los que trabajan en la calle. Que no sean funcionarios públicos, obviamente. El sector público ha mantenido. La pregunta es hasta cuándo, yo le preguntaba a los profesores, ¿hasta cuándo no van a seguir pagando? O sea, complicado
complicado es nuestro escenario. ¿Por qué me pagan? ¿Qué es? ¿Por qué me pagan? Son los ingresos en el estado de resultados, señor Tagliara. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo se produce la línea de utilidades en el estado de resultados? Mercado segmentado, cliente identificado, lo más importante, la propuesta de valor, ¿ya? Las razones por las que me pagan y cómo gano dinero. Déjeme, por favor, un segundito, por favor, llevar esta presentación a el curso. Sí. Ya, ahora sí. Entonces, es fundamental el entender ese concepto. Ese concepto viene, eso creo que lo acabo de mostrar, viene con esto. O sea, el mercado tiene una segmentación grande, global. Ahí luego viene el cliente. El cliente tiene que ser accesible, tiene que existir, tiene que poderlo trabajar. ¿Ya? Usted puede decir, voy a producir un solo producto o voy a incorporar un nuevo producto en la empresa. La empresa tiene una cartera de productos. Vamos al caso de que la empresa tiene una cartera de productos. ¿Ya? Las empresas en general cuentan con una cartera de productos con distintos índices de crecimiento y diferentes participaciones de mercado. La composición de este portafolio de mercado, ¿ya? Es una función del equilibrio de los flujos. Si usted se recuerda, en costo 2 veíamos composición óptima de líneas, por ejemplo, que ahora obviamente todo el mundo la ve. Unos productos suben, otros productos bajan, ¿verdad? Los de poco crecimiento van a generar exceso de efectivo y ambos tipos de productos, y aquí tenemos el ejemplo, tenemos los productos que producen mucho efectivo, los productos que producen mucha ganancia, los productos que no se sabe cómo se van a comportar y los productos que tienen bajo crecimiento, que requieren la inyección de fondos y tienen muy baja rentabilidad. Aquí la tenemos el detalle. Las vacas lecheras son productos de alta rentabilidad, pocas necesidades financieras y alto flujo de efectivo. Son productos maduros. Productos que están en crecimiento. Tienen una rentabilidad grande, grandes necesidades financieras y un flujo financiero bajo. Se venden en poca cantidad. El estado de ese producto es crecimiento. ¿Ya? Los productos, los dilemas, no se sabe, son bajos en rentabilidad, requieren mucho efectivo y tienen un muy bajo flujo de fondos. Son productos que están en etapa de introducción. No se sabe lo que va a pasar. Y los productos que están en etapa de declive son bajos en rentabilidad, requieren pocas necesidades financieras y no producen flujo de fondos. ¿Por qué? Porque no se venden. Y con muchos productos ha pasado esto. Y aquí los ubicamos en el ciclo de vida. Ingeniero, una consulta. Esto del declive del producto se puede ver en esos productos que a veces uno en una temporada así lo encuentra en un supermercado y luego al tiempo ya desaparecen, no aparecen, no los traen. ¿Es A por ver, esto? normalmente, ¿qué es lo que se trae? Los productos que están acá. La gente que trae productos o que produce ciertos tipos de productos y empieza acá, no sabe cómo le va a ir, encuentra un producto estrella y este se estabiliza. Entran los competidores y ese producto empieza en una fase de declive. ¿Qué producto, por ejemplo? Pónganme un ejemplo, señorita Suárez.
Puede ser algunos tipos de cereales que traen, que se encuentran en el supermercado y luego al tiempo ya no. Porque la competencia y los nacionales también, por ejemplo, Cris ha sacado bastante variedad en cuestión de cereales, cosa que los precios han bajado de los que traían los productos que eran importados y ya desplazó al mercado por el producto nacional, ya no compran el que viene de fuera. Pero ¿por qué no? A ver, el Eh, producto cereales sigue entre introducción y madurez. El que usted tiene, por distintos motivos, precio, calidad, falta de accionamiento en el mercado, empieza usted a dejar de vender su producto. O sea, lo que usted comercializa. No quiere decir que el producto cereales se hubiera transformado en esto. Que un producto o un ejemplo de este tipo de productos ahora, no sé. Hay unos, por ejemplo, que se llamaban algo así como estrellas y puras estrellitas eran los cereales. A ver, de niña yo me acuerdo que sí había, mis padres me compraban y todo, pero hoy en día que uno ya los busca, he ido a bastantes supermercados, Hipermaxi, Alicia Norte que trae productos que son de otros lados y le cuento que no he encontrado. O sea, en un producto fijo, digamos, ¿no? Pero usted no está, usted en general, a ver, yo no me confunda dentro del el producto cereales, tiene múltiples productos intermedios o marcas intermedias, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, sí. el producto cereales está en esta etapa. Lo que dentro de ese conjunto, de ese producto cereales, las líneas específicas, habrán líneas que estén acá, líneas que estén por acá, Ah, ya. líneas que estén por acá. ¿Ya? Sí. Ahora, un ejemplo de un producto de esta naturaleza, yo qué sé, a ver, algo que ahorita no se me ocurre, productos que están en declinación. ¿Ya? A ver, los alimentos es bien difícil encontrar esto. Esto normalmente pueden producirse en los electrónicos, ¿ya? En los electrónicos. Por ejemplo, yo no sé si el negocio de las fotocopiadoras vaya a ser un negocio que se vaya a preservar, por ejemplo. ¿No? Ahí los tiene ustedes, nadie saca una fotocopia, ¿verdad? Entonces es un producto que se vende muy poco y que probablemente desaparezca del mercado, ¿no? Otro producto, no sé. Esto mucho se produce en los electrónicos, también en las tendencias del mercado. Las cosas que consumen ustedes no son las cosas que consumíamos nosotros. Yo no sé si es que ahora en el negocio de la comida, los restaurantes, las churrasquerías vayan a prosperar, pero ahí están, van a estar, unas nacen, otras mueren y es así el negocio. El análisis del entorno, los cambios sociales, el listado de variables que debemos estudiar en el medio ambiente. Estos son, lo que yo le estoy presentando es genérico. ¿Qué cambios en las preferencias de los clientes hay sobre la demanda o el diseño de los productos? ¿Qué tendencias tiene la población? Yo no sé si el negocio de la moda sigue siendo un buen negocio, por lo menos coyunturalmente aparentemente no, ¿verdad? Hay una repercusión sobre la distribución de qué tipo de productos y el tipo de productos que la demanda está consumiendo. ¿Hay cambios, van a haber cambios gubernamentales? Seguro que sí, ¿no? Nuevas legislaciones, corte de productos, nuevas prioridades. Hay ciertas cosas que se van a invertir, ciertas cosas no se van a invertir. No creo que tengamos grandes cambios nosotros
el Estado tiene que seguir invirtiendo en los sectores estratégicos de la economía y nada más. Ya el Estado no le da como para pensar en cartomboles y compañía. Ya eso creo yo que ha desaparecido. Esto, por ejemplo, es un tema preocupante. Las tasas de interés son extremadamente altas en comparación al costo del dinero a nivel internacional. ¿Ya? Creo que este es un problema que tenemos nosotros. El tipo de cambio no creo que se vaya a mover. ¿Ya? Todo el mundo está gritando por el tema del contrabando, pero hay que ver qué es lo que pasa. ¿Cambios en el ingreso per cápita hay? Claro que sí, claro que sí. El problema con esto, que aquí es donde hay que tener cuidado, es que los cambios económicos normalmente es muy fácil medirlos a nivel de la macroeconomía. El problema es que es muy difícil medirlos a nivel de la microeconomía. ¿Ya? Es muy difícil, por lo menos para mí en esta etapa, decirles a ustedes que un proyecto de producción, por ejemplo, de papel, un proyecto, qué sé yo, de industrialización del mango, vaya a dar resultado en este momento en el mercado, porque hay cambios sustanciales. No es una prioridad de la población ahorita comprar, por ejemplo, qué sé yo, derivados del mango que podrían ser hasta caros, de muy buen gusto, pero que no se van a vender, ¿no? Porque las prioridades que tiene mi cliente son otras. ¿Qué pasa con los cambios en la tecnología? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Qué cambios hay en los precios? ¿Qué nuevos productos están saliendo similares a los que yo quiero producir? Hay nuevos usos de los productos, hay nuevos mercados, y hay mercados que entran en fase de obsolescencia, pues no. Y esa obsolescencia tiene repercusión sobre precios, demanda y utilización de capacidades, ¿no? No sé si los mercados están entrando en obsolescencia o son estos periodos críticos los que nos están llevando a todo esto. ¿Verdad? Yo lo que puedo decirle ahora leía cuando me levanté antes de empezar la clase, todo el mundo habla de la cuarta ola. O sea, yo no sé si la economía de nuestro país va a soportar una cuarta ola. ¿Ya? Ya van a ser, si se da la cuarta ola, serán 2 años en los cuales la economía se ha congelado y es muy difícil que un proyecto de una inversión privada que no sea en los sectores estratégicos de la economía, en la cual el Estado los deja invertir, vaya a prosperar de manera importante. No sé, jóvenes, la verdad es que no sé. El análisis de la industria. Acá, una industria es un grupo de empresas que produce un producto o un servicio similar. El análisis de la industria es un examen de varias fuerzas que determinan el estado de competencia en una industria. La solidez colectiva de esta fuerza va a dictar el potencial de rentabilidad hasta el final en una industria. La meta del planeamiento estratégico de un negocio es encontrar una posición en una industria donde la empresa pueda influir a su favor, tomar ventaja o defenderse contra esas fuerzas. El análisis de la industria, y este es un modelo histórico, ¿ya? Donde tratamos de determinar el nivel de rivalidad interna que hay. Proveedores, nuevos participantes, compradores y sustitutos. ¿Ya? El ambiente
en el cual una empresa compite son, siempre hay proveedores del producto, importadores, exportadores o productores. Siempre hay un sustituto, siempre hay un comprador y siempre hay nuevos participantes. El problema, esta rivalidad interna, ¿qué tan intensa es? En general en la industria están los negocios que tienen o las actividades que tienen altas barreras de entrada y bajas barreras de entrada. Déjenme cerrar la puerta, por favor. ¿Qué marca las barreras de entrada? Y lo tomo el ejemplo de la señorita Villagrán. Si yo quiero hacer el negocio de la comida, ¿qué barreras de entrada hay? A ver, la barrera de entrada es los niveles de inversión, o los niveles de conocimiento, o el nivel tecnológico, o alguna restricción gubernamental. ¿Cuál de esos elementos está presente en el negocio de la comida, señorita Villagrán? Quizás ahora las restricciones gubernamentales, ingeniero. Pero lo hago con un delivery, ¿no es? Sí. Lo único que mi factura me piden, ¿no es? Entonces, los negocios que no tienen barreras de entrada son muy, muy complicados de mantener. ¿Ya? El negocio de los restaurantes es un negocio muy pocas barreras de entrada. El negocio de la comida, el negocio de los restaurantes es un ejemplo típico. El negocio de las computadoras, por ejemplo, es un negocio que tiene poquísimas barreras de entrada. ¿Cuánto de capital necesito para transformar en un importador de computadoras? Tampoco es mucho, ¿verdad? Pero en cambio, en el sector industrial, en la industria, donde hay que ir a poner una empresa y hay que hacer una gran inversión, obviamente que ingresen nuevos participantes es poco probable, ¿verdad? Los proveedores y los compradores siempre van a estar ahí. Tal vez lo único que tengo que preocuparme es de los sustitutos. Y en los sectores estratégicos de la economía, normalmente son sectores intensivos en capital, donde mi gran competidor, en el caso de los países latinoamericanos, es el Estado. En otros lugares no. La pregunta sobre la intensidad competitiva es: ¿cuán rentable es la industria comparada con la industria promedio? ¿Cuál es el potencial de crecimiento en la industria? A ver, ustedes saben que yo me dedico al sector de la energía, ¿no ve? Sí, saben eso. Qué bueno. Señorita Villagrán, ¿cree usted que el sector de la energía tiene un espacio para poder competir en Bolivia? No sabría decirle, ingeniero. A ver, usted sabe que el negocio de la energía alternativa está controlado por los industriales, ¿no? ¿Sabían? Todo ese sector está controlado por industriales, señorita. El negocio de la energía eléctrica, todo lo que es el negocio del cambio climático, más el negocio de las energías renovables, está controlado por ingenieros industriales en todo el mundo. Son los ingenieros industriales los que controlan tecnológicamente ese negocio. Entonces, de nuevo la pregunta: ¿usted cree que hay espacio para el sector de energías renovables en este mercado? Es así, ingeniero. ¿Por qué, señorita? ¿Perdón? ¿Qué decía señorita Villagrán?
Sí, quizás sí, ingeniero. Es que no estoy segura, ingeniero. O sea, no podría darle una respuesta porque no Porque, estoy entera. a ver, voy a volver hacia atrás para entender la respuesta, ¿ya? Voy a volver hacia atrás. ¿Hay cambios conductuales con respecto a la energía en el país? No, ingeniero. ¿No? ¿Usted está de acuerdo con eso, señorita Suárez? En caso de las energías, yo creo que si un industrial tiene un capital bastante alto y tiene para hacer la inversión, puede haber campo para la competencia. Puede entrar al mercado. En cuestión de energías alternativas, ¿no? Claro que sí. Sí, me Primero, equivoco. a ver, hay un cambio sustancial y el cambio sustancial lo han producido ustedes. Hay dos cambios en los sectores de energía, dos cambios fundamentales en el mercado. El primero son ustedes, no yo. ¿Por qué? Porque señorita Villarán está preocupado por lo que le está pasando al planeta o no. Ingeniero. ¿Qué le preocupa de lo que le está pasando al planeta? Bueno, cada quien tiene preocupaciones a futuro. Yo menos que Todo usted. muy incierto, pero sí, en mi caso sí. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Cuénteme. A futuro, básicamente saber Si le hemos dejado planeta, ¿no? Si le hemos dejado planeta, me incluyo. ¿Me equivoco? y los De repente, cambios de económicos, repente ingeniero. no hay, ¿no ve? De repente ya no queda nada, ¿no ve? Quizás me genera la siguiente, ya no sé, la mía. Hay una preocupación muy fuerte de parte, obviamente, de ustedes. Ustedes son el cambio, el primer elemento de cambio en el tema, donde hay una presión muy grande de ustedes hacia los sectores estratégicos de la economía para que migren a energías renovables, ¿correcto? Y energías alternativas. Ustedes generan la presión. Uno. Dos, el primer elemento de cambio, que en mi opinión es el más importante, pero es un tema de opinión. Para el país no es el más importante. En el caso de Bolivia, el más importante es la escasez de gas natural. ¿Ya? A medida que el gas natural se va acabando, obviamente el país tiene que buscar la forma de abastecer el mercado. Y lo único que le queda es energía renovable, porque gas no hay. Y lo que pille lo tiene que exportar. Entonces, hay un espacio en ese mercado resultado de esos dos elementos. Si usted me dice en otros países cuáles son los elementos, el primero es el cambio conductual de los demandantes y el segundo es el tema del uso del combustible fósil, que en este momento sigue siendo razonablemente barato. En nuestro país es al revés, eso no. El primer elemento es el tema del uso del combustible fósil, que no hay, ¿no? O que es escaso, o que pronto será escaso. Y el segundo elemento, el elemento conductual, que son ustedes que presionan porque le dejemos planeta, pues, ¿no? ¿No? Que tengan un espacio razonable donde vivir. Entonces, esos espacios, eso está creando en ese negocio, está haciendo que haya productos que puedan, ha hecho que la rivalidad interna, ya siempre hay nuevos participantes en ese sector, siempre hay nuevos proveedores, entonces la rivalidad interna por ejecutar un proyecto de su naturaleza normalmente es alta. ¿Ya? Y no somos el mejor ejemplo
de incorporación de eso. Hay otros países que son muchísimo más, no avanzados, sino que la rivalidad interna es mucho más alta. En nuestro caso es más baja debido a la tarifa. La tarifa es demasiado baja. Si la tarifa fuera más alta, seguramente la rivalidad interna sería mucho más alta. Si los compradores lo que buscan es una tarifa lo más baja posible, y los sustitutos, que es el combustible fósil, está cada vez más escaso. Entonces, esto hace, ¿hay un potencial de crecimiento en esa industria? Sí. En la industria fósil, no. ¿Cuán rentable va a ser comparado con la industria promedio? Va a haber rentabilidad. ¿Esto va a tener un atractivo? Sí, probablemente el sector de energías alternativas sea mucho más atractivo, esté por acá. El sector de la energía fósil, perdón, alta está por acá. ¿Ya? Una atracción alta. Y el sector de energía fósil va a tener un alto grado de competencia y va a ser muy poco atractivo. Luego vienen muchos y me preguntan, Eduardo, ¿podemos poner una turbina termoeléctrica en Bolivia? Les digo, no. No hay espacio para eso. ¿Podemos poner una central solar? Sí, porque sí hay espacio para eso. ¿Ya? ¿Podemos instalar una central hidroeléctrica? Sí, porque hay espacio para eso. Para el otro no hay espacio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Por favor, espero que el día viernes me traigan ya sus proyectos. ¿Qué proyectos van a hacer? Tienen las guías y vamos a seguir avanzando con las presentaciones. Pero yo necesito ya ir con los temas específicos para empezarlos a apoyar en el desarrollo de sus trabajos. ¿Ya? Muy bien. Los espero entonces el día viernes. Muchas gracias. Gracias, jóvenes.